Muy bien, chicas, chicos, pues hemos avanzado bastante en la parte de ácido base. Ya a estas alturas del partido ustedes tienen mucho conocimiento sobre este tema. Ustedes ya son capaces de identificar las diferentes familias ácido base. Pueden identificar a los miembros de una familia. Ustedes aprendieron a construir herramientas que les pueden ayudar a predecir qué es lo que va a pasar en un sistema, que son las escalas de predicción de reacciones, los diagramas de zonas de predominio. También saben cómo calcular teóricamente el pH de mezclas, por ejemplo, mezclas de diferentes ácidos puros de diferentes familias, también de diferentes bases puras, y pues también aprendieron a lidiar con las mezclas de dos especies que comparten equilibrio de acidez, que en este caso son las mezclas amortiguadoras o buffers, que pues habíamos platicado que tal vez son las más importantes y las que más deben de conocer ustedes. Y de hecho pues nos detuvimos un poquito más en este tipo de mezclas para que ustedes pudieran conocer cómo hacer los cálculos para prepararlas en el laboratorio. Lo vimos desde dos puntos de vista. Eh, Cuando en el laboratorio yo tengo disponibles a las dos especies que voy a mezclar, pero también vimos estrategias para poder preparar un buffer si solamente cuento con una de las dos especies. Y también vimos cuál es el efecto de agregar un ácido fuerte o una base fuerte ya en un buffer que está preparado, a predecir cuál va a ser el cambio de pH después de agregarlo. Y bueno, a final de cuentas, todas las mezclas que vimos hasta ese punto son mezclas de interacción, es decir, todas están basadas en procesos químicos que tienen constantes menores a 1. Aunque cuando ya empezamos a agregar ácidos y bases fuertes, ya estábamos haciendo nuestros primeros pininos en los siguientes tipos de mezclas ácido-base, que son las mezclas de reacción. Ya cuando nosotros empezamos a agregar protones o hidróxidos a un sistema buffer, ya sea para prepararlo o ya sea para tratar de modificar el pH, fueron los últimos ejercicios que ustedes hicieron, pues realmente ya estábamos en la parte de mezclas de reacción, porque ya había una reacción entre el protón o el hidróxido con alguna de las dos especies que estaba conformando el buffer. Entonces ya empezamos, ya dimos un paso sin querer, sin darnos cuenta, hacia ese campo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues entrarle de lleno y vamos a discutir la técnica analítica por excelencia que tiene que ver con las mezclas de reacción en ácido-base, que son las titulaciones o valoraciones. Estas técnicas, a pesar de que se han utilizado desde hace muchos, muchos años, hoy en día siguen siendo parte de muchas normas, de muchos procedimientos normados por instancias oficiales, para que ustedes, por ejemplo, puedan hacer controles de calidad o analizar ciertos químicos que tienen que ver con algún proceso industrial, por lo que es muy importante que ustedes sepan entender, analizar, discutir, realizar en el laboratorio este tipo de procedimientos. Entonces es muy importante que ustedes aprendan perfectamente todo lo que tiene que ver con este tipo de técnica. Y bueno, pues para empezar vamos a definir lo que es una titulación o una valoración. A final de cuentas, cuando ustedes hablan de una titulación, lo que están diciendo es que van a hacer reaccionar al menos dos compuestos. Uno que yo llamo titulante o valorante, dependiendo de cuál sea la forma en la que se refieran ustedes a la técnica, si titulación o valoración, son sinónimos, pero bueno, dependiendo de la literatura, ustedes lo pueden encontrar como titulación o valoración. Pero bueno, entonces uno de mis reactivos va a ser lo que yo llamo titulante. Este reactivo generalmente lo voy a identificar en este esquema experimental. Digamos, este es el sistema que yo tendría que armar para hacer una titulación. Voy a ayudarme de una bureta. La bureta es un instrumento de vidrio que me permite agregar eh, cierto volumen del reactivo líquido que esté dentro de ella, pero lo puedo hacer de manera gradual y controlada. Ustedes seguramente ya conocen las buretas, saben que tienen una llave y esa llave me permite ajustar la velocidad a la que yo quiero que salga el líquido que está dentro. Bueno, pues dentro de las buretas, que son parte del instrumental de precisión,
así como los matraces aforados, las pipetas. También las buretas me permiten una medida muy confiable del volumen. Pues el reactivo que llamo titulante va a estar aquí adentro. Y debajo de la bureta yo voy a poner algún contenedor. Puede ser un matraz Erlenmeyer como el que está aquí en la ilustración, puede ser un vaso de precipitados, pero dentro de él voy a tener al otro reactivo que es el que llamo titulado o valorado. Entonces aquí la idea de hacer una titulación es que yo voy a agregar de manera progresiva y controlada pequeñas cantidades del titulante para que conforme vayan cayendo aquí en este contenedor, vayan reaccionando con el titulado. Entonces aquí tengo que identificar en primera instancia que voy a tener un proceso químico entre el titulante y el valorado que va a ser una reacción, y ese proceso, por ser reacción, va a tener una constante mayor a 1. Ahora aquí tengo que considerar varias cosas. Cada vez que caiga una gota de la bureta que contiene el titulante a esta solución que está abajo que contiene el titulado, la reacción tiene que ser muy rápida, es decir, casi instantánea. En el momento en que la gota cae aquí, el titulante y el titulado reaccionan al instante y alcanza mi sistema que está aquí el equilibrio. En otras palabras, cada vez que cae la gota hay una reacción rapidísima y el sistema alcanza el equilibrio hasta que no caiga otra gota que siga, que contenga, bueno, el titulante y que siga reaccionando con el titulado que está aquí abajo. Entonces, por eso se dice que el estado de equilibrio se alcanza rápidamente después de que cae una gota, y se dice entonces que el proceso debe ser espontáneo y rápido. Espontáneo, pues ya sabemos que lo va a hacer por la constante mayor a 1, y rápido, bueno, pues ahí ya estamos metiéndonos en otra parte de la química que tiene que ver con la cinética, pero pues bueno, necesitamos que la velocidad de la reacción sea muy rápida también. Y aquí, cuando yo identifique la reacción o el proceso químico entre el titulante y el titulado, mientras más grande sea la constante de equilibrio, mejor, porque significa que mi reacción es cada vez más cuantitativa. Ustedes, por ejemplo, cuando están en sus laboratorios de orgánica, están haciendo síntesis y les piden reportar el rendimiento de la reacción de síntesis. Bueno, ahí les tengo que decir que a final de cuentas, bueno, la química es una y lo que estamos viendo aquí se relaciona con lo que pasa en química orgánica y viceversa. Pero bueno, mientras más cuantitativa es la reacción, ¿qué significa eso? Como la constante de equilibrio es muy grande, acuérdense que los reactivos, la mayor parte de los reactivos se desplaza mucho más hacia productos. Cuando ustedes tienen una constante muy pequeña, corren el riesgo de que algo de los reactivos se quede. En específico estamos hablando del reactivo limitante. Acuérdense que el reactivo limitante en principio es el que se agota en una reacción. Pero si somos muy estrictos, no puedo llegar a cero en la cantidad del reactivo limitante, porque entonces nunca alcanzaría el equilibrio químico. Necesito tener, aunque sea una pequeñísima cantidad del reactivo limitante cuando termina la reacción. Eso significa que, de acuerdo a la termodinámica, jamás voy a obtener exactamente un rendimiento del 100%, porque algo se tiene que quedar el reactivo limitante. Pero entonces lo que yo busco es tener rendimientos que se aproximen al 100%, a lo mejor 99.99999% de rendimiento. Y eso solo se logra cuando ustedes tienen procesos químicos que tienen constantes muy grandes. Y acuérdense que tener una constante muy grande significa que el proceso es espontáneo, muy espontáneo, de los reactivos hacia los productos. Entonces se va a quedar una cantidad muy pequeña del reactivo limitante y prácticamente puedo decir que todo se fue a la parte de los productos. Entonces, en titulaciones yo necesito que todo el sistema sea cuantitativo, lo más cuantitativo posible, para que nada se quede del lado de los reactivos, para que nada se me quede, prácticamente nada, del reactivo limitante, ¿ok?
¿Qué usos tienen las titulaciones? La realidad es que los usos son muy variados, aunque normalmente se le utiliza para análisis cuantitativo. Normalmente las titulaciones ustedes las van a encontrar para lograr hacer cuantificación de alguna especie química, sobre todo cuando estamos hablando de química ácido-base. Pero también las titulaciones me ayudan a determinar parámetros termodinámicos de reacciones, por ejemplo, que yo pueda determinar experimentalmente una constante de equilibrio. También me ayuda a determinar parámetros cinéticos, me ayuda por ejemplo a saber cuál es la velocidad de una reacción, las constantes de velocidad, que luego ustedes ya las verán en sus cursos de termodinámica, y también cuando mis reactivos son desconocidos, me ayuda a determinar cuál es la estequiometría de las reacciones que se pueden llevar a cabo en el sistema. Entonces, el uso de las titulaciones va más allá del mero análisis cuantitativo, pueden hacer varias cosas con este tipo de técnicas, siempre y cuando ustedes tengan el conocimiento suficiente para saber toda la información. Ahora sí es como exprimir toda la naranja. Ustedes si exprimen toda la naranja que se llama titulación y saben sacarle todo el jugo a esta técnica, pueden sacar muchísima información del sistema químico que ustedes estén analizando. Entonces, bueno, la idea es que en el curso ustedes aprendan a hacer esto. Ahora, ¿qué tipos de titulaciones puedo tener? ¿Contra qué tipo de titulaciones se van a enfrentar ustedes en el laboratorio? De hecho, son dos grandes tipos, las titulaciones directas y las titulaciones indirectas. En las titulaciones directas, el proceso químico que a ustedes les va a interesar única y exclusivamente es la reacción del titulado, que aquí denotamos como X, con el titulante, que denotamos como Y. Entonces van a tener una reacción de este estilo, X más Y, con sus correspondientes coeficientes estequiométricos que obviamente van a depender de qué es lo que esté reaccionando. Pero bueno, aquí nada más me voy a preocupar por una reacción directa entre el titulado y el titulante. No hay más. ¿Ok? Ahora, si mi reacción no cumple con alguna de las características que deben tener las titulaciones, por ejemplo, tal vez mi titulado y mi titulante no van a reaccionar de manera no espontánea, de manera cuantitativa. Tal vez la reacción no es tan cuantitativa como yo quisiera. Entonces tengo que buscar una forma de poder hacer mi titulación, pero sin perder esta parte de, eh, pues de obtener todo lo que yo necesito, sobre todo de la parte de cuantitativa, cuando yo ya la esté analizando. Entonces, una estrategia, bueno, de hecho hay dos estrategias para que yo pueda seguir haciendo titulación a pesar de que mi titulación directa no la pueda llevar a cabo porque tal vez no es lo suficientemente cuantitativa. En este caso nosotros vamos a estar haciendo titulaciones indirectas. En este tipo de titulaciones, antes de empezar la titulación, ustedes lo que van a hacer es agregar un reactivo. Ustedes agregan un reactivo en exceso generalmente que saben que sí va a reaccionar de forma cuantitativa con lo que ustedes tienen en el matraz Erlenmeyer o en el vaso de precipitados, que es el titulado. Entonces, aquí el titulado va a reaccionar con otro reactivo que ustedes van a agregar desde el principio. En este caso le llamamos el reactivo R, y tienen que estar seguros que lo están agregando en exceso. ¿Ok? Y a partir de eso ustedes pueden definir dos tipos de titulaciones indirectas, las que se llaman por desplazamiento y las que se llaman por retroceso. En las que son por desplazamiento, ustedes tienen a su titulado, que acuérdense que lo denotamos como X, es el que está en el Erlenmeyer, y ustedes ahí le agregan el reactivo R en exceso. Ahí se va a dar una primera reacción. Lo que tienen en el Erlenmeyer va a reaccionar con el reactivo que ustedes agregaron y bueno, les va a formar ciertos productos. Como R es el reactivo en exceso, pues obviamente cuando termine esta reacción les va a quedar una cierta cantidad de R que no alcanzó a reaccionar y obviamente yo considero que X pues reaccionó por completo. Y estequiométricamente todo lo que tenía de X se fue hacia los productos, hacia la formación en este caso de W y todo lo que está después. Ese es un primer momento.
El segundo momento ya es lo que es propiamente la titulación, pero aquí lo que voy a titular es alguno de los productos que generó la primera reacción. Por ejemplo, aquí a la hora de agregar X y R se formó W. Y W es lo que yo voy a titular después. ¿Para qué titulo W? Bueno, con la titulación puedo hacer análisis cuantitativo. Yo voy a titular a W con Y para que yo pueda saber cuánta W se formó. Y si yo sé cuánta W se formó, estequiométricamente hablando, yo puedo relacionar la cantidad de W que se formó con la cantidad que había de X. Porque a final de cuentas, acuérdense que X era el reactivo limitante, porque R era el reactivo en exceso. Entonces, X al ser el reactivo limitante, pues tiene una relación estequiométrica directa con W. Entonces, lo que se formó de W dependió de lo que yo tenía de X. Entonces, por eso si yo sé cuánta W se formó, pues por estequiometría puedo saber cuánta X había aquí. Y yo ya puedo cuantificar lo que yo tenía en el Erlenmeyer, ya puedo cuantificar X. ¿Sale? Entonces acuérdense que hay dos momentos: agregar un reactivo R en exceso para que entonces lo que yo tengo en el Erlenmeyer sea un reactivo limitante. De esta reacción se van a formar productos. Yo titulo uno de esos productos de forma que ya esta reacción es muy cuantitativa. Puedo determinar a través de esta titulación cuánto W se había formado antes, y ya sabiendo cuánto W tenía, yo ya puedo saber cuánta X había desde el principio en Imatras-Erlenmeyer. Esa es una reacción o una titulación por desplazamiento. Ahora, una titulación por retroceso se parece un poco a la de desplazamiento. También voy a agregar un reactivo R en exceso, solamente que aquí en las titulaciones por retroceso tengo que conocer de antemano cuánto estoy agregando de R. Yo tengo que saber cuál es la R que llamamos normalmente total, todo el exceso que yo estoy agregando de R. La idea es semejante al desplazamiento. Voy a tener mi reactivo, mi titulado, que está en el Erlenmeyer, que es X. X va a reaccionar con este reactivo que yo agregué, que es R, y bueno, me va a formar una serie de productos. Pero aquí viene la diferencia con respecto a las titulaciones por desplazamiento. Aquí están ustedes de acuerdo que cuando acabó la reacción me queda cierta cantidad de R que no reacciona, porque acuérdense, R es el reactivo en exceso, entonces parte de él reacciona con X, pero hay otra parte que queda sin reaccionar al final. Bueno, ahora en un segundo momento lo que voy a hacer es valorar R que no reaccionó. Todo lo que no reaccionó aquí de R, ahora yo lo titulo, y la idea es que con esta titulación yo pueda cuantificar cuánta R quedó sin reaccionar. Entonces, si yo desde el principio sé cuánta R agregué en exceso, que lo podemos llamar R total va a ser R que sí reaccionó más R que no reaccionó. ¿Están de acuerdo? Y aquí en la titulación yo estoy determinando R que no reaccionó. Entonces, si tengo la ecuación, la que les acabo de comentar, R total es igual a R que sí reacciona más R que no reacciona, pues yo ya tengo dos datos. Sé de antemano cuánto vale R total, y gracias a esta titulación sé cuánta R quedó sin reaccionar. Entonces, si yo despejo de esa ecuación, pues voy a poder conocer la R que sí reaccionó, que reaccionó de antemano con X. ¿Cuánto reaccionó? Ah, pues va a ser R total menos lo que yo determiné aquí que no reaccionó. Eso me va a decir cuántas moles de R sí reaccionaron, y ya puedo yo relacionar estequiométricamente R que sí reaccionó con X que reaccionó. Y así ya puedo yo cuantificar X, que es lo que estaba desde el principio en mi matriz Erlenmeyer. Y así como se los estoy explicando, efectivamente, generalmente, aunque no siempre, pero generalmente la especie que yo quiero analizar o que quiero cuantificar va a ser la que va a estar en el Erlenmeyer, es decir, va a ser mi titulado. Entonces, la especie que quiero analizar va a estar aquí, y la especie que yo voy a utilizar como titulante
tengo que conocerla por completo, tengo que saber qué es, tengo que saber qué concentración exacta tiene, tengo que saber todas sus características, porque gracias al conocimiento que yo tenga de ella, de eso va a depender mucho la calidad de mis resultados al final cuando yo haya hecho mi titulación. Pero bueno, entonces ya sabiendo que yo puedo hacer titulaciones directas y titulaciones indirectas, pues vamos a dar entonces el siguiente paso y pues vamos a platicar ya un poquito más a fondo de cómo hacer análisis cuantitativo, cómo cuantificar utilizando titulaciones. Y vamos a verlo desde el punto de vista experimental, qué es lo que tengo que considerar cuando yo voy al laboratorio a hacer las titulaciones. Entonces, para que yo pueda cuantificar haciendo titulación, y aquí sería muy importante que les quede muy claro, porque lo que vamos a platicar, aunque está, digamos, orientado hacia química ácido-base, si ustedes entienden el trasfondo de esto, pues es el mismo trasfondo para cualquier tipo de titulación. Y ustedes después van a ver titulaciones que tienen que ver con complejos químicos, con precipitación, con química redox. Pero entonces, si ustedes ya saben todo el principio de titulación ácido-base, que a final de cuentas está sustentado en el modelo donador-partícula, y es lo que les comentaba en otras clases. Este tipo de modelos es precisamente para eso. Son modelos generales que, si ustedes los entienden bien en un tipo de química, lo pueden aplicar exactamente igual en los otros tipos de químicas y ya no se debe de dificultar. Entonces, si les queda muy clara toda esta parte ácido-base, créanme que no van a tener dificultades después con las otras químicas que van a ver después. Pero bueno, si yo quiero cuantificar en una titulación, la que sea, yo tengo que concentrarme en encontrar un punto muy definido dentro del experimento de titulación. Si yo quiero hacer análisis cuantitativo, tengo que encontrar lo que se llama el punto de equivalencia de mi titulación. Ojo, no es el punto de equilibrio, porque ese es un error muy común que después cometen cuando están hablando de titulaciones. Empiezan a hablar del punto de equilibrio y no, no es punto de equilibrio, es el punto de equivalencia. ¿Okay? ¿Qué es el punto de equivalencia? El punto de equivalencia es aquel donde ustedes van a alcanzar. Acuérdense que ustedes están agregando con la bureta, voy a regresarme aquí tantito, ustedes están agregando progresivamente el volumen que está aquí en la bureta, que tiene el titulante, hacia lo que está aquí abajo, que tiene el titulado. Entonces, esta titulación es progresiva, es una adición progresiva, es gota por gota, por gota, por gota, ¿ok? Entonces, conforme ustedes van agregando lo que está en la bureta, pues va reaccionando con lo que está en el Erlenmeyer, va reaccionando con el titulado. Cuando ustedes igualan estequiométricamente hablando la cantidad del titulante que está en la bureta con lo que había abajo en el Erlenmeyer, que es el titulado, cuando se igualan estequiométricamente, es cuando ustedes se dice que alcanzaron el punto de equivalencia. Otra forma de verlo es, o incluso lo pueden encontrar así en algunos libros, el punto de equivalencia es el momento de la neutralización. Cuando todas las moles que agregaron de lo que estaba en la bureta reaccionan ya completamente con todo lo que había en el Erlenmeyer. En otras palabras, se agotan lo que estaba en el matraz Erlenmeyer con la última gota que ustedes agregaron de la bureta. Y en ese momento, si ustedes lograron neutralizar lo que está en el Erlenmeyer, se dice que alcanzaron el punto de equivalencia. Entonces, cuando ustedes neutralizan lo que está en el Erlenmeyer, ese es el momento del punto de equivalencia, ¿ok? Y ya desde un punto de vista más químico, esa neutralización se define como el momento en el que se igualan estequiométricamente la cantidad de titulante que yo agregué con la cantidad de titulado que yo tenía en el Erlenmeyer. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos este proceso químico que está aquí, por ejemplo, acuérdense que, bueno, X es el titulado, es lo que está en el Erlenmeyer, Y es el titulante. Entonces, acuérdense, si yo quiero
describir lo que está sucediendo en mi titulación, que es una reacción, pues obviamente tengo que utilizar el lenguaje químico, planteo mi proceso químico, aquí está, esto es lo que va a estar sucediendo conforme voy haciendo mi experimento, tengo esto abajo en el Erlenmeyer, voy a estar agregando Y, que es el que está en la bureta, y todo el tiempo se va a estar llevando a cabo esta reacción. Cada vez que cae una gota, esta reacción es la que se está llevando a cabo. ¿En qué momento va a parar la reacción? Cuando yo me agote a X, que es lo que estaba en el vasito o en el Erlenmeyer. En ese momento es el punto de equivalencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo veo esta equivalencia estequiométrica? Bueno, en el punto de equivalencia, que es cuando se cumple esta, se tiene esta igualdad que está aquí. El número de moles que yo agregué de Y se iguala con las moles que yo tenía en el Erlenmeyer, que en este caso son las moles de X. Imagínense que los coeficientes estequiométricos, las letras que están en minúscula, A, B, C y D, tienen un valor de 1. O sea, todo tiene una relación estequiométrica 1 a 1. Si es eso, pues entonces A vale 1, B vale 1, y entonces aquí lo que van a ver ustedes es que el punto de equivalencia se cumple cuando las moles que yo agregué de lo que estaba en la bureta igualaron estequiométricamente a las moles que yo tenía en el matraz Erlenmeyer. ¿Ok? Si ya les cambia a ustedes la estequiometría de la reacción, bueno, pues esta es la forma en la que ustedes tienen que definir esa igualdad. Aquí, pues, los coeficientes estequiométricos tienen que ver, y entonces n moles de Y que yo agregué van a igualarse con A entre B moles de X, que es lo que yo tenía en el Erlenmeyer. ¿Ok? Y justo aquí en el punto de equivalencia es el momento en el que ustedes pueden hacer análisis cuantitativo. Es justo el momento en el que ustedes ya pueden cuantificar cuánto tenían de la especie química en el matraz Erlenmeyer. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, ¿cómo puedo saber en una titulación que llegué al punto de equivalencia, experimentalmente hablando? Porque bueno, ya sé que tengo que lograr la neutralización, pero normalmente yo trabajo con soluciones que son incoloras y yo no veo nada. Yo sé que están reaccionando, yo voy agregando el titulante que está en la bureta, lo que está en el Erlenmeyer, pero pues, digamos, si yo nada más me quedo con esos sistemas así como están, los dos transparentes, pues mi ojo no puede ver o no puede identificar en qué momento llegué a la neutralización. Entonces, el segundo paso es, ya sé que el punto de equivalencia es el momento más importante. Ahora, ¿cómo sé en qué momento llegué al punto de equivalencia? O en otras palabras, ¿cómo sé qué volumen tuve que agregar de lo que está en la bureta? ¿Qué volumen agregué de titulante para lograr llegar al punto de equivalencia? Bueno, tenemos que utilizar algunas estrategias químicas para lograr darme cuenta de ese momento. Y para eso tenemos que sacarle una radiografía a lo que es la titulación. Una radiografía para una titulación pues podría ser más o menos esta gráfica que está aquí. Estas se llaman curvas de titulación y se construyen, a final de cuentas es una gráfica bidimensional. En el eje de las Y ustedes tienen valores de pH, en el eje de las X ustedes tienen el volumen agregado. Entonces, esta radiografía les dice toda la historia de su titulación. El volumen que está aquí es el volumen que ustedes están agregando con la bureta. Y el pH que está aquí es el pH que ustedes tienen cada vez que agregan una gota y cae en el Erlenmeyer. Este pH es el pH medido en el Erlenmeyer conforme ustedes van agregando lo que está en la bureta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es el caso de una curva de titulación de una especie ácida, o sea, un ácido estaría en el Erlenmeyer y lo que ustedes estarían teniendo en la bureta es generalmente una base fuerte.
Pero bueno, de eso ya nos preocuparemos después, ¿no? Pero bueno, aquí yo empecé a titular un ácido, por eso si se dan cuenta el pH está muy bajo. Y entonces, conforme yo voy agregando lo que está en el titulante, que es mi hidróxido, mi base fuerte, pues esto es lo que va sucediendo. El pH empieza a cambiar poco a poco. Fíjense cómo aquí se mantiene prácticamente constante y va a haber un momento en el que dé un salto muy pronunciado, es decir, con volúmenes muy pequeños que yo agregue, el pH cambia drásticamente hasta que otra vez se empiece a estabilizar. La forma pues tiene una explicación química, pero bueno, si se dan cuenta, aquí lo que tengo es una forma de S para lo que es esta curva de titulación. Les decía, una curva de titulación que seguramente es de un ácido. Y pues si es un ácido lo tengo que hacer reaccionar con una base. Entonces, esta es la curva de titulación típica para un ácido. Si yo estuviera titulando una base, pues entonces ahora el pH estaría por arriba y esta S estaría al revés. Ahora la curva de titulación sería más o menos así. Se empezaría bajando ligeramente, se mantendría constante y luego daría un bajón muy pronunciado hasta otra vez permanecer constante. ¿Ok? Pero bueno, geométricamente hablando, analizando esta curva, que a final de cuentas pues es un ente matemático, es un ente geométrico que está representando mi sistema químico, yo puedo identificar en esta forma geométrica dónde está el punto de equivalencia. De hecho, el punto de equivalencia va a coincidir con el punto de inflexión de esta curva. Si recuerdan sus clases de geometría analítica, pues de la prepa supongo, se acordarán que el punto de equivalencia de una curva, perdón, el punto de inflexión de una curva es justo donde tienen el cambio de pendiente. Yo tengo por aquí, yo puedo dibujar varias líneas rectas que tocan diferentes puntos de la curva y esas líneas rectas, acuérdense que tienen diferente pendiente. Entonces va a haber una zona donde esas pendientes sean positivas y de repente va a llegar un momento en donde cambian a negativas. Bueno, pues ese punto donde se dé el cambio es el punto de inflexión. Y químicamente hablando, ese punto de inflexión corresponde al punto de equivalencia de una titulación. Entonces, una estrategia sería que yo pudiera hacer la radiografía de mi titulación para poder construir la curva de titulación y entonces, utilizando métodos geométricos, determinar dónde está el punto de equivalencia. ¿Cómo puedo construir estas curvas de titulación? Bueno, pues lo que se hace comúnmente es utilizar un instrumento que les ayude a saber cuál es el pH de lo que ustedes tienen en el Erlenmeyer o en el vaso de precipitados en todo momento. Y es lo que llamamos el pHímetro. El pHímetro es un instrumento que está diseñado para medirles el pH de cualquier solución. Entonces, dentro del Erlenmeyer, o bueno, si se dan cuenta, el Erlenmeyer tiene una boca muy delgada, entonces para poder medir con el pHímetro a veces es complicado utilizar el Erlenmeyer y por eso en esos casos mejor se utiliza un vaso de precipitados que ya tiene una boca más ancha y ahí pues puede entrar el instrumento. El pHímetro, que se los voy a presumir mejor aquí en Google, que bueno, a final de cuentas muchos no les gusta que les llamen pHímetros, pero bueno, son potenciómetros a final de cuentas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este que se ve muy mono, que está aquí. Pero bueno, este es lo que llamamos un pHímetro. Es un instrumento que les ayuda a ustedes a medir el pH. Esto que está aquí, que se ve muy bonito, muy tecnológico, no es más que un multímetro o un potenciómetro. Este instrumento les ayuda a medir potencial eléctrico. Y esto está conectado a este otro instrumento que está aquí. Esto parece una sonda, de hecho es lo que llamamos en química un sensor. Este sensor les ayuda a ustedes a determinar la concentración de protones en cualquier solución. Lo que se da aquí
Cuando ustedes sumergen este dispositivo en una solución, en esta bolita que está aquí, empiezan a suceder una serie de eventos químicos, bueno, se podrían llamar electroquímicos. Los iones protón empiezan a interactuar con lo que está aquí, se genera un potencial eléctrico, ese potencial eléctrico lo registra el instrumento y gracias a lo que llamamos una curva de calibración, a una calibración del instrumento, ustedes pueden convertir esta lectura que hubo aquí de potencial a pH, que es lo que realmente les muestra aquí el instrumento. De hecho, aquí se alcanza a ver, esta es la lectura de pH, pero si se dan cuenta, aquí abajo hay una lectura de 96.1, que esa correspondería a la medida directa de potencial eléctrico. Aquí se midió 96.1 milivolts y este instrumento lo tradujo a pH 7.07. No voy a ahondar mucho en la parte de cómo funciona el electrodo de vidrio, que es el sensor que estoy utilizando aquí, ni el pHímetro potenciómetro, porque pues eso ya es parte de lo que van a ver ustedes en instrumental. Ustedes van a ver ya con sus conocimientos de electroquímica, de química redox y de instrumental cómo está funcionando todo esto al mismo tiempo. Pero lo que sí les puedo comentar es que, bueno, este es el electrodo de vidrio. Este bulbo que está aquí abajo es el responsable de que el sistema pueda sensar protones, que es lo que llamamos una membrana de vidrio. Ya después van a ver ustedes que esto no es un vidrio común y corriente, es un vidrio que tiene cierta preparación y que le permite precisamente ser sensible a la presencia de los H+. Y bueno, generalmente cuando ustedes van a trabajar con el pHímetro, precisamente tienen que calibrarlo. Tal vez los que ya lo han hecho se acordarán de esa parte. Los que no, bueno, pues habrá que esperar a estar en el laboratorio para que puedan verlo en vivo y a todo color. Previo a utilizar el instrumento, pues hay que calibrarlo. Entonces, para eso tenemos soluciones a pHs conocidos, que de hecho son soluciones buffer. Son soluciones amortiguadoras que les imponen, generalmente es pH 4 aproximadamente, pH 7 y pH 10, que es más o menos lo que ustedes tienen aquí. Voy a cambiar la imagen. Estas soluciones que están aquí son las soluciones comerciales con las que ustedes pueden calibrar estos instrumentos. Fíjense cómo, pues dependiendo de la marca y también pues del costo, pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues desde perillas, no es totalmente digital como el que está aquí, como el que estábamos viendo antes. Pero bueno, estas soluciones son buffers, pero son comerciales. Es decir, el fabricante les asegura que exactamente esa solución tiene el pH que él dice. Por ejemplo, si les dice que es un buffer pH 7, exactamente tiene que ser pH 7 y el fabricante les tiene que dar a ustedes un certificado donde se diga y les asegure que es pH 7, para que ustedes puedan calibrar de manera confiable su instrumento. ¿Qué significa calibrarlo? El instrumento, cuando ustedes, vamos a cambiar otra vez al bonito, bueno, este no era, pero se parece, ¿no? Es este que está acá, ok. Cuando ustedes van a utilizarlo por primera vez, acuérdense, esto les va a medir potencial eléctrico, o sea, no les va a medir tal cual pH, mide potencial eléctrico. Yo tengo que decirle al instrumento que está aquí, oye, voy a medir potencial eléctrico, pero necesito que me lo traduzcas a pH. Entonces él dice, ok, no hay problema, pero primero tengo que calibrarme. Entonces, ¿qué te parece si me das al menos dos soluciones de pHs que tú conozcas? Entonces, por ejemplo, pues le doy 4 y 10 para que pueda tener una calibración en la escala de pH pues muy amplia, ¿no? Voy desde soluciones ácidas a soluciones básicas. Si, por ejemplo, ustedes están seguros que van a trabajar solamente con soluciones ácidas, con pHs por debajo de 7, lo más conveniente es calibrar con los buffers que están en la zona entre neutra y ácida. Por ejemplo, aquí podría ser calibrar con 4 y 7, buffer de pH 4, buffer de pH 7. Si están seguros que van a que van a trabajar con pHs básicos por arriba de 7, bueno, pues entonces calibro con 7 y 10.
pero si voy a hacer mediciones en muchos pHs, tanto ácidos como básicos, pues lo que me conviene es calibrar al menos con dos buffers, uno en zonas ácidas y uno en zona básica, para que se contemple todo el intervalo. 4 y 10 podría ser. ¿Okay? Pero bueno, la idea es que el instrumento me dice, oye, dame esas soluciones a pH conocido. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, yo aquí le ponga el buffer de pH 4, él diga, ay, me registró 96.1 milivolts. Ah, interesante. Bueno, pues voy a asignar ese 96.1 milivolts a pH 4. Entonces, él guarda en su memoria esa información y entonces ahora les dice, oye, dame el otro. Ah, bueno, pues ya te pongo buffer pH 10, por ejemplo. Entonces él dice, ah, ok, buffer pH 10 me está dando un potencial X. Por ejemplo, no sé, se me ocurre 105 milivolts, ¿no? Entonces él dice, ah, ok, buffer pH 10 es 105, entonces ya está. Entonces él hace sus cálculos matemáticos adentro, que realmente son cálculos estadísticos. Ya después ustedes van a ver en sus clases de instrumental y de redox que hay una ecuación que relaciona directamente potencial eléctrico con pH, con el menos logaritmo de la concentración de protones. Y es una ecuación lineal. Entonces, cuando ustedes calibran, lo que están haciendo es tomar dos puntos y entonces tienen potencial con pH y potencial con el otro pH. Entonces, con esos dos puntos, el instrumento lo que hace es trazar una línea con esos dos puntos y ese es lo que llamamos la curva de calibración. Entonces, cualquier otro pH que después ustedes midan, lo que va a hacer el instrumento dentro de él, dentro de su memoria, es llevar cada medición que ustedes hagan. Acuérdense, la medición es en términos de potencial eléctrico, pero ese potencial lo lleva a esa recta que él trazó y entonces ahí es a donde hace la conversión. Ah, medí tanto potencial, entonces pues eso ya lo convierto a tal información de pH y entonces es lo que van a encontrar en el display. Pero bueno, les doy esta información de manera muy superficial. Ya después ustedes lo harán de manera más profunda cuando estén en sus clases de instrumental. Pero bueno, aquí basta saber con que el instrumento se calibra para poder convertir la información de potencial al pH. Entonces, lo interesante de los electrodos de vidrio o de los pHímetros es que pues una calibración, una sola calibración les ayuda a trabajar durante pues prácticamente todo el día. Hay veces que algunos instrumentos los tienen que estar calibrando constantemente. Este no, este sí es un buen equipo, digamos no tan viejo, que haya sido tratado bien, pues les va a mantener los datos de calibración confiables durante mucho tiempo. Y ya después ustedes verán en sus cursos de instrumental que el electrodo de pH pues es un dispositivo, o el pHímetro en su conjunto, es un dispositivo que realmente cambió la forma en la que muchos de nosotros hacemos ciencia. Acuérdense que el pH es una variable muy importante con la que todos los químicos trabajamos en todas las áreas, puede ser química de materiales, química de alimentos, bioquímica, lo que ustedes quieran. El pH es un dato muy importante y el que nosotros tengamos un instrumento confiable para su medición rápida, pues cambia todo. Entonces, también es muy importante que ustedes sepan utilizar y calibrar este tipo de instrumentos en el laboratorio. Pero bueno, entonces fíjense cómo aquí con este instrumento yo puedo conocer el pH de cualquier solución. Entonces déjenme ver si puedo encontrar un esquema de cómo puede ser este, por ejemplo, o este me gusta un poquito más. Medio se ve, ahí está, ¿no? Este sería un esquema, no, este es un sistema para medir. Permítanme un momento. Déjenme ver uno que tenga su bureta. Bueno, está más o menos
digamos, hay instrumentos que se llaman, que ya son tituladores automáticos, que están aquí representados, pero lo que yo quiero es una fotografía de un sistema de titulación como lo haríamos en el laboratorio. Y creo que la más cercana podría ser esta que está aquí. Entonces, bueno, está un poquito interesante el dibujo, pero bueno, la situación es que este sería el sistema para montar lo que se llama una titulación potenciométrica. En este tipo de titulaciones, ustedes ponen su bureta con su titulante. Aquí abajo está el vasito de precipitados. Fíjense como aquí es un vaso de precipitados porque la boca es más grande. Va a permitir que caiga la gotita de lo que está en la bureta, pero también me permite meter el electrodo de vidrio aquí, en el vasito. Entonces, la idea es que conforme voy haciendo la titulación, si yo agrego ya cierto volumen de lo que está en la bureta, yo registre con el pHímetro el pH que se está generando, y entonces yo puedo hacer una tabla en la que voy a tener volumen agregado del titulante contra pH. Y entonces, más o menos como la gráfica que está aquí, esta por ejemplo es una titulación un poquito más complicada, ya después vamos a ver cómo se hacen y cómo interpretarlas. Esta es una titulación de una base, de hecho les puedo decir que es una base diprótica. Empecé a titular una base pura de una familia y voy pasando por los diferentes momentos, que es la formación de los diferentes miembros de la familia. Pero bueno, eso es aparte. Entonces fíjense cómo aquí en este gráfico pues son puntos, porque precisamente es en esta primera adición añadí, no sé, creo que son 0.5 mililitros y entonces el pH fue 10. Luego agrego 0.6 y me da 9.99. Entonces yo construyo mi tabla y al final lo que hago es graficar en el eje de las Y pH y en el eje de las X el volumen que yo agregué del titulante. Y entonces así es como yo puedo generar este tipo de gráficas que son las curvas de titulación, que serían curvas de titulación experimentales. Entonces, yo la genero gracias al pHímetro y a los puntos de mi tabla, y entonces ahora la idea es, acuérdense, todo esto es para encontrar el punto de equivalencia. Para encontrar el punto de equivalencia, necesito de esa gráfica que yo obtuve, encontrar el punto de inflexión. ¿Y cómo obtengo ese punto de inflexión? Me voy a adelantar un poquito. Ese punto de inflexión yo lo voy a encontrar pues precisamente con métodos que se llaman gráficos. Tengo que utilizar métodos geométricos, que realmente no son tan complicados. El primero es el que llamamos el de la primera derivada. La primera derivada es, a final de cuentas, pues hacer la primera derivada de la curva de titulación. Y bueno, aquí no se espanten, o sea, no tenemos que hacer cosas profundas de cálculo diferencial. La primera derivada, a final de cuentas, es otra tabla que se va a obtener de la tabla de la curva de calibración, perdón, de la curva de titulación. Entonces, por ejemplo, estos son los datos que yo obtendría para una titulación normal, ¿no? Entonces, cuando no he agregado nada, mi pH era 3.97. Cuando agregué 1 mililitro del titulante, de lo que está en la bureta, y cayó en el vaso de precipitados con el Erlenmeyer, pues que ya cambió a 4.14. Algo importante es que ustedes tienen que estar agitando, cuando ustedes agregan hay que agitar la solución. Entonces, por eso normalmente ustedes tienen el sistema sobre un motor de agitación, y ustedes agregan dentro del vaso de precipitados pues una mosquita magnética para que puedan ustedes agitar sin ningún problema. Esto es porque ustedes tienen que homogeneizar la solución cada vez que van agregando. Tienen que asegurarse que la mezcla esté muy bien hecha cada vez que cae la gotita del titulante en el titulado. Pero bueno, entonces aquí voy registrando los volúmenes que yo he agregado. O sea, agregué 0, pues 3. Mi primer volumen, 4.14. Agrego otro mililitro, entonces el total ya son 2 mililitros, 4.3 mi pH. Agrego otro mililitro, ahora mi total es 3,
4.44, otro mililitro y así sucesivamente. Y voy registrando mis pHs. Y con esto yo puedo trazar esto que está aquí, que es mi curva de titulación. ¿Ok? Ahora, tengo que identificar el punto de inflexión. Yo sé que va a estar en esta zona. Bueno, voy a hacerlo con primera derivada. ¿Cómo construyo un gráfico de primera derivada? Que sería la primera derivada de esta curva que está aquí. Bueno, lo único que tienen que hacer es tomar pares de datos. Por ejemplo, aquí mi primer par es el de volumen 0 y volumen 1. Y tengo que aplicar la definición más primitiva de lo que es la primera derivada. Acuérdense que una primera derivada se define, o una derivada se define como y2 menos y1 entre x2 menos x1, delta y entre delta x. Aquí y es el pH y el volumen que he agregado es x. Entonces, mi primera derivada, mi primer dato que yo tendría aquí sería pH2, que es 4.14, menos 3.97 entre 1.5, no, perdón, 1, el volumen está acá, ¿no? A ver, otra vez. Mi primera derivada sería delta pH. ¿Cuál es el delta pH? Es 4.14 menos 3.97. Y lo que me dé aquí entre delta B. Delta B sería 1 menos 0, o sea, 1. Y eso me va a dar la primera derivada. Ese cálculo me va a dar 0.17. ¿Ok? Mi siguiente dato es el volumen de la primera derivada. El volumen de la primera derivada no es más que el promedio de los dos volúmenes que yo estoy tomando aquí. Entonces aquí mi volumen de primera derivada sería 1 más 0 entre 2, o sea, 0.5. Y así ya tengo mi primer par de datos para mi tabla de primera derivada. Mi segundo par de datos de la primera derivada. Pues ahora, si este fue mi par que tomé al principio para mi primer dato, ahora tengo que seguirme con el siguiente. Ahora va a ser volumen 1 y volumen 2. Van a ser estos dos que están aquí. Entonces hago exactamente lo mismo. Saco la primera derivada. Delta pH, entonces va a ser ahora 4.3 menos 4.14 y lo que me dé entre delta B va a ser 2 menos 1, entonces sigue siendo 1 y bueno, lo que me dé, que en este caso es 0.16, es lo que yo pongo aquí y ya tengo mi segundo dato para la primera derivada. El volumen que le corresponde, pues otra vez es el promedio de los dos volúmenes que yo utilicé. Los dos que utilicé son 2 y 1, entonces sería 2 más 1, 3 entre 2, 1.5. Y aquí está. Y eso lo tienen que hacer con cada par de datos que ustedes puedan tomar de la tabla principal y de ahí van a ustedes a sacar otra tabla que es la que llamamos de primera derivada. Que si se dan cuenta tal vez es medio engorroso, pero no es tan complicado. Y si ustedes grafican, se van a dar cuenta, ¿qué grafico? En el eje de las Y's grafico la primera derivada y en el eje de las X grafico el volumen agregado que corresponde a la tabla de la primera derivada, o sea, el volumen promedio. ¿Ok? Entonces, primera derivada contra volumen promedio. Y van a obtener algo como esto que está aquí. ¿Sale? Cuando ustedes encuentren esta gráfica, el volumen que corresponde al punto de inflexión, o sea, el volumen que se gastaron de lo que agregaron con la bureta para alcanzar el punto de inflexión o el punto de equivalencia, es el máximo que ustedes vean aquí. Entonces, en este ejemplo, el máximo es más o menos 5, es un poquito más de 5. Aquí, bueno, tendríamos que tener una gráfica mucho más formal, mejor hecha, para que pudiéramos darnos cuenta exactamente de cuál es el momento del máximo y ver qué volumen le corresponde aquí. Es lo que nosotros llamamos el volumen de punto de equivalencia. ¿Qué volumen tuve que agregar yo para alcanzar el punto de equivalencia? ¿Qué volumen agregué de lo que está en la bureta, o sea, de mi titulante, para alcanzar el punto de equivalencia? Entonces aquí puedo determinar que ese volumen fue aproximadamente 5 mililitros. Y ya está, con eso podría yo tener ya geométricamente hablando
identificado cuál fue mi volumen para alcanzar el punto de equivalencia. Y con eso yo ya puedo hacer cálculos cuantitativos. Hay otra forma que tal vez es un poquito más confiable con respecto a ubicar dónde está el máximo, que es el método de la segunda derivada. La segunda derivada no es más que hacer lo mismo que hicieron con la tabla principal. O sea, de la tabla principal ustedes sacaron la tabla de primera derivada. Bueno, pues si ustedes hacen exactamente lo mismo que hicieron con la tabla principal, pero con la de primera derivada, ustedes van a encontrar la segunda derivada. En otras palabras, o sea, si yo quiero mi tabla de segunda derivada, otra vez voy a tomar pares de datos, pero de la tabla de primera derivada. Entonces, en el eje de las X de un gráfico de segunda derivada, otra vez va a estar el volumen. ¿Pero qué volumen? Una vez más, va a ser el promedio del par que yo esté considerando para generar mi tabla de segunda derivada. Por ejemplo, vamos a construir este primer par que está aquí. Mi segunda derivada, ¿qué va a ser? Ah, pues otra vez va a ser prácticamente lo mismo que hice aquí. Este es mi par de datos y entonces va a ser punto 16 menos punto 17 entre 1.5 menos punto 5. Y eso me va a generar este dato que está aquí, que es menos 0.0033, etc. ¿Ok? Ahora, el volumen que le corresponde, pues otra vez es el promedio de los que yo tengo aquí, del par que yo estoy trabajando. Va a ser 1.5 más 0.5 entre 2, o sea, 1. El siguiente par, ¿cómo lo genero? Ah, pues tiene que ser con el siguiente par que yo voy a tomar de la primera derivada. Ya trabajé con este, ahora voy a trabajar con el par que tiene que ver con 1.5 y 2.5 en volumen. ¿Cuál es su segunda derivada? Ah, pues sería 0.14 menos 0.16 entre 2.5 más 1.5. Y eso me da menos 0.012. ¿Y cuál es el volumen que le corresponde? Ah, pues va a ser 2.5 más 1.5 entre 2, o sea, 2. Y así, con los pares de datos de la primera derivada, yo voy generando mi tabla de segunda derivada. Y ahora les va a quedar algo así como lo que está aquí. Grafico en el eje de las y segunda derivada, grafico el volumen que corresponde, que es este, en X. Y entonces fíjense que van a tener aquí como un pequeño electro, ¿no? De repente nada, como si el paciente estuviera muerto, y de repente, ¡pip!, un primer dato ahí de una pulsación cardíaca, ¿no? Bueno, se parece. Pero la situación aquí es que en este tipo de gráficos, el punto de equivalencia o el punto de inflexión de la curva va a corresponder al momento en el que la línea que subió y luego tiene un bajón drástico, va a corresponder al punto donde se intersecte con el eje de las X, que el eje de las X es volumen. Por ejemplo, aquí viene la línea verde, sube un poco, baja, y en el punto donde se intersecta con el eje de las X, ese es el volumen que tuve que agregar de la bureta para alcanzar el punto de equivalencia. Y ya está. Digamos que si tengo que hacer esto a ojo, ya con las gráficas, pues tal vez es más sencillo no equivocarme si estoy utilizando el método de la segunda derivada. Pero también hay que considerar que conforme ustedes van pasando de la curva principal a la primera derivada a la segunda derivada, ustedes van perdiendo información, porque son los pares de datos. Entonces, si ustedes tenían muchos datos para construir su curva de calibración, ya cuando hacen la primera derivada, pues ya perdieron puntos, porque se van combinando, ahora son pares para generar un nuevo dato para la primera derivada. Bueno, la idea aquí es que ustedes van perdiendo puntos, van perdiendo datos. Entonces, cuando ustedes llegan a la segunda derivada, si comparan la cantidad de datos que tenían con los que tienen para la curva de calibración, perdón, la curva de titulación, pues ya perdieron muchos. Y entonces, si tienen pocos puntos, pues dibujar la gráfica va a ser más complicado y eso les puede llevar a errores. Entonces, aquí la moraleja es, si ustedes tienen muchísimos puntos,
para dibujar su curva de titulación y se pueden dar el lujo de perder varios, pueden llegar hasta la segunda derivada. Pero si su curva de titulación es modesta, perdón, su curva de calibración, su curva de titulación es modesta y tienen no tantos datos, quédense con primera derivada, porque el error va a ser menor. ¿Ok? Y también una desventaja de estos métodos, si se dan cuenta, es que todos los puntos al principio de su curva de titulación realmente no me sirven. Este salto que está aquí, que es justo donde está en esta zona el punto de equivalencia o el punto de inflexión, corresponde a este salto o corresponde a este aumento y disminución, a esta parte. Todo lo demás es información perdida, no me sirve. Entonces, cuando yo voy a aplicar primera o segunda derivada, tengo que estar consciente de que necesito una gran cantidad de puntos medidos aquí, en esta zona. Necesito muchos puntos aquí. Realmente no me importa si aquí tuve 1000 y aquí otros 1000 puntos, pero necesito muchos puntos aquí porque eso es lo que va a dibujar esta parte que es la crítica. En otras palabras, necesito haber medido muchos puntos cerca del punto de equivalencia. Y experimentalmente hablando, y eso no me lo dejarán mentir los que ya han tenido este tipo de experiencias, es muy complicado, sobre todo mientras más fuertes van siendo las especies que están titulando, estos cambios son muy drásticos. Entonces, con un pequeño volumen que ustedes agreguen, esto salta. Entonces, a veces están aquí y si agregaron cierto volumen, una gotita, de repente ya están ustedes por acá y se perdieron toda la información que está aquí y así pues no pueden dibujar estas partes y tienen que repetir la titulación, que es complicado. Hay otra forma en la que ustedes pueden calcular el punto de equivalencia y recuperar mucha de la información que les genera la curva de titulación, y es aplicar el método de Gram. En el método de Gram, una vez más, ustedes van a formar pares de datos, más o menos como se hace en primera derivada, pero ahora lo que ustedes van a graficar es delta B entre delta H, que si se dan cuenta es el inverso de la primera derivada. Ahora arriba va a ser el volumen y abajo va a ser el pH. Delta B entre delta pH. En la primera derivada era delta pH entre delta B. ¿Sale? La idea es que cuando ustedes hacen esa mínima transformación, esa pequeña consideración, ahora lo que ustedes van a tener es una línea recta. No van a tener este tipo de gráficas, sino más bien lo que ustedes van a tener es este tipo de gráficas. El inverso de delta B, de delta pH entre delta B, o en otras palabras, delta B entre delta pH, es lo que se llama la función de Gram. Entonces, van a ser, estaba viendo que no está aquí la tabla, pero bueno, tendrían que ser una tabla que se parece a la de primera derivada. De hecho, serían exactamente las mismas consideraciones. La única diferencia es que este valor sería 1 entre 0.17. O desde el principio sería delta B entre delta pH. O sea, solamente invertir aquí la consideración. Ya Y no va a ser, en esta ecuación, ya Y no va a ser delta pH, sino va a ser delta B. Aunque ustedes siguen graficando en Y, pues lo que es la función de Gram, ¿no? Y en X, que sería lo que está abajo, pues ahora va a ser pH. Para que no hacernos tantas pelotas, solamente hay que invertir lo que está aquí. Ahora va a ser delta B entre delta pH, que es el inverso a esto, el 1 entre esto, ¿ok? La cosa es que ustedes hacen esa gráfica, el volumen sigue siendo igual, es el promedio del par que ustedes eligieron aquí, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo va a seguir siendo 0.5, pero para el gráfico de Gram, ahora va a ser aquí 1 entre 0.17. Aquí va a seguir siendo 1.5, pero aquí va a ser 1 entre 0.16, porque es el inverso a esto. Y así construyen ustedes la tabla de Gram. Y cuando ustedes hacen el gráfico, en el eje de las Y's está la función de Gram, que es delta B entre delta pH,
y en el eje de las X está el volumen promedio de cada par. Y ahora lo que ustedes van a obtener es esto que está aquí. Entonces, la idea es que la intersección de estas dos rectas que están aquí les puede dar a ustedes la información de dónde está el volumen del punto de equivalencia. Lo puedo hacer gráficamente, trazo una recta aquí, trazo otra recta acá y veo en mi gráfico dónde se están intersectando y veo cuál es el volumen que corresponde. Una forma más elegante de hacerlo, si ustedes ya llevaron cursos de estadística, sería hacer el ajuste lineal por mínimos cuadrados de todos estos puntos que están aquí, obtener la ecuación de la recta y hacer lo mismo con esta parte que está aquí. Hago ajuste por mínimos cuadrados, obtengo la ecuación de la recta y bueno, me va a quedar una ecuación aquí, otra ecuación acá, y esas ecuaciones yo las igualo y despejo lo que sería X. Y eso me va a dar, mediante esas ecuaciones, un valor más exacto de lo que es X, que es el volumen del punto de equivalencia. Entonces, la ventaja del gráfico de Gram es que todos los puntos de la titulación les están ayudando. Entonces, si se perdieron algunos puntos aquí, porque cambió muy rápido, no hay problema. Los puntos que están antes y los puntos que están después les van a ayudar a hacer una buena determinación del volumen del punto de equivalencia. Espero no haberlos hecho tantas bolas en esta parte del gráfico de Gram. Es muy importante que les digo, recordando un poquito, es lo mismo que la primera derivada, solamente que ahora en lugar de ser delta pH entre delta B, va a ser delta B entre delta pH. Esa es la única diferencia. Hago exactamente la tabla con las mismas consideraciones que hacía primera derivada, pero con esa nimiedad, y lo que voy a obtener es este gráfico que está aquí, y creo, desde mi muy particular punto de vista, que es mejor que utilizar primera o segunda derivada. Y de esta forma ustedes pueden hacer experimentalmente la titulación, la pueden hacer con el pHímetro, construir su curva de titulación y pues con los métodos gráficos encontrar dónde está el volumen que agregaron para llegar a la neutralización, o lo que llamamos el volumen del punto de equivalencia, que pues es un dato muy importante que ustedes necesitan para poder cuantificar. ¿Sale? Ahora, este tipo de procedimientos se hace cuando generalmente ustedes están analizando una muestra que es desconocida o que tiene cierto color. Hay una forma más sencilla de poder ubicar dónde está el punto de equivalencia, que es utilizando compuestos químicos que llamamos indicadores, los indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base son familias ácido-base a final de cuentas, como las que llegaron a trabajar en las prácticas. Por ejemplo, si hablamos de un indicador, pues puede ser que este indicador tenga una familia ácido-base. Vamos a considerar una familia pequeña, donde solamente tengo al ácido puro y a la base pura. Como nada más tengo dos integrantes, solo tengo un equilibrio de acidez. Entonces mi indicador tiene este equilibrio de acidez y como cualquier ácido base, pues va a tener su constante de acidez que se define de esta forma. ¿Ok? Esta es la ley de acción de masas para la constante de equilibrio. La concentración del protón al equilibrio por la concentración de la especie del indicador sin el hidrógeno adentro al equilibrio entre la concentración del indicador protonado o con el hidrógeno adentro al equilibrio. ¿Sale? Ahora, acuérdense que toda expresión de constante tiene su equivalencia en Henderson-Hasselbalch. Entonces, si yo convierto esto a Henderson-Hasselbalch, pues me va a quedar así. El pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la especie más pequeña entre la concentración de la especie más grande. Y ya está. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que con esta ecuación de Henderson-Hasselbalch yo podía sacar el diagrama de zonas de predominio de una familia? Bueno, sacaba la escala de predicción de reacciones y luego de ahí saco el diagrama de zonas de predominio. Si yo saco el diagrama de zonas de predominio de este indicador, de HINT, que solamente tiene dos integrantes,
Acuérdense, para sacar el diagrama de zonas, tengo que considerar que las concentraciones de estos dos, de los dos miembros de la familia que están en el equilibrio de acidez, son iguales. Estas dos concentraciones son iguales, lo que hace que el logaritmo se vaya a 1, y entonces me queda que el pH es igual al pK, y eso me va a definir mi frontera. Fíjense que aquí está el diagrama de zonas de predominio para la familia. La frontera de predominio está en el valor de pKa que tenga este indicador, ¿ok? Entonces, a pHs por abajo de este pKa predomina la especie H-int, y por arriba del valor de este pKa predomina int menos, o sea, el indicador sin el hidrógeno, ¿ok? Ahora, consideren ustedes que H-int tiene cierto color. Pongan ustedes color amarillo. Y la especie int es de color azul. Entonces, si ustedes están en esta parte del diagrama, en estos pHs del diagrama de zonas de predominio, están ustedes de acuerdo que van a ver la solución amarilla. Y si ustedes pasan a pHs por arriba del pKa, lo que ustedes van a ver es la solución azul. ¿Ok? Bueno, aquí la estrategia es que yo puedo utilizar estas especies ácido-base en mi sistema de titulación. La idea es que ahora en el eje de las Y's ya no nada más tengo el pH del sistema, también ahí está el diagrama de zonas de predominio del indicador que yo agregue. Entonces, el punto de equivalencia lo puedo identificar a través de un cambio de color siempre y cuando el pH donde se dé este punto de equivalencia esté lo más cercano posible al pKa, que es la frontera donde tengo el cambio de predominio del indicador. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es la estrategia de utilizar indicadores? Ustedes empiezan la titulación, o sea, tienen su Erlenmeyer, tienen su titulado ahí, su especie que quieren cuantificar, y le agregan unas gotitas del indicador. Al momento de agregar las gotitas del indicador, pues ustedes, como el pH es ácido, ustedes están justo aquí, fíjense, están en la zona de predominio del indicador con el hidrógeno adentro. Y entonces van a ver la solución amarilla. Se pone amarilla. Ustedes empiezan a titular. Entonces, durante toda esta historia de la titulación, ustedes siguen estando en la zona de H-int. Entonces, siguen viendo su solución amarilla. Empieza a subir, la siguen viendo amarilla, amarilla, amarilla. De repente va a haber un momento en el que ustedes empiecen a verla como que empieza ya a ponerse un poquito más oscura. De repente van a alcanzar el valor del pKa, o sea, alcanzan el pH del punto de equivalencia y que correspondería al valor del pKa del indicador. Acuérdense que en el valor del pKa las concentraciones de estos dos son iguales. Entonces, como tengo presente especie amarilla y especie azul, lo que yo voy a ver aquí es que de amarillo de repente se puso verde la solución, porque es justo la combinación amarillo con azul, pues me da verde. En ese momento yo puedo identificar que llegué al punto de equivalencia visualmente. O sea, con ese cambio de amarillo a verde, yo puedo decir ya alcancé el punto de equivalencia. Y si yo sigo agregando de lo que está en la bureta del titulante, pues entonces ahora sigo la historia de la titulación y fíjense cómo ahora ya pasé a la otra zona de predominio. Y ya estoy en la parte donde predomina la base pura de la familia del indicador. Y entonces en ese momento la solución de verde pasa inmediatamente a azul intenso. Pero entonces aquí lo que me interesó es ver el cambio de amarillo a verde, porque justo ahí es cuando coexisten estas dos, justo en la frontera, y entonces es cuando ya digo que alcancé el punto de equivalencia, porque el pKa, que es el pH de la frontera, coincide con el pH del punto de equivalencia. Entonces fíjense que para que ustedes puedan elegir un buen indicador, si no quieren utilizar el sistema potenciométrico y solo quieren ver el punto de equivalencia con cambios de color, utilizando estas familias ácido-base
que tienen diferentes colores. Cada miembro de la familia tiene diferente color. Ah, bueno, pues eso me ayuda. Me puede ayudar a saber dónde va a estar mi punto de equivalencia. Entonces, tengo que hacer que el pKa de ese indicador sea lo más cercano posible al pH donde va a estar el punto de equivalencia. Conforme se aleje de él, va a aumentar el error que yo voy a cometer al momento de determinar dónde está mi punto de equivalencia. Normalmente la tolerancia es más o menos como la que habíamos visto en los buffers. Si ustedes detectaron que necesitan que el pH del punto de equivalencia va a estar en 7, por ejemplo, pues entonces ustedes pueden elegir indicadores que tengan pKs entre 6 y 8, ¿sale? Entonces, entre 6 y 8 les va a ayudar ese indicador para determinar visualmente dónde está el punto de equivalencia. Pero pues obviamente mientras más alejados estén, por ejemplo, si ustedes lo escogieron y el pK está por aquí, pues ya no coincide directamente con el pH del punto de equivalencia. Y entonces van a tener un pequeño error porque ustedes van a ver el cambio antes de realmente llegar al punto de equivalencia. Estos se llaman errores por defecto. Cuando su cambio de color se da antes de llegar al punto de equivalencia, dicen que es un error por defecto. Y puede ser el otro caso, a lo mejor el pK del indicador está por arriba del pH del punto de equivalencia. Y entonces se dice que es un error por exceso, porque ustedes siguen agregando, ya alcanzaron el punto de equivalencia, lo rebasaron y todavía no ven el cambio de color. Por eso se llaman por exceso. Y justo para poder diferenciar los cambios de color con el punto de equivalencia verdadero, lo que se hace es cambiar un poquito la notación. En titulaciones ácido-base, y bueno, de hecho en todas, cuando ustedes están utilizando indicadores y ven de repente el vire de color, el cambio de color, ustedes dicen que llegaron al punto final de la titulación. O sea, cuando utilizan indicadores, dicen que llegan al punto final, que es el momento del vire de color. Y lo que ustedes quieren es que el punto de equivalencia coincida con el punto final. Entonces ahí tenemos que identificar dos diferentes puntos. El punto de cambio de color, que es el punto final, y el verdadero punto de equivalencia de mi titulación. Lo que yo necesito es que sean lo más cercanos posibles. Si son iguales, perfecto. Pero si difieren, pues mientras más alejados estén el uno del otro, es mayor el error que yo estoy cometiendo al determinar cuál es mi punto de equivalencia. Espero que haya quedado un poquito claro. Y bueno, esta parte ya se les acabo de explicar. A final de cuentas, como el indicador es una especie ácido-base, pues ustedes corren el riesgo de que si por ejemplo están titulando un ácido como es este el caso, acuérdense el pH que yo tengo al inicio es ácido, pues es muy bajo, es lo que estoy haciendo es titular un ácido. Fíjense que el indicador también es un ácido, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado porque cuando yo agregue lo que está en el titulante, si yo tengo una cantidad muy grande del indicador ácido, pues ahora puede ser que el titulante no se vaya a atacar al ácido principal, el que me interesa a mí, sino que de repente se desvíe y empiece a atacar al indicador. Entonces aquí tengo que tomar ciertas precauciones para que eso no suceda. La precaución más importante es, como lo está aquí, lo que dice aquí, al menos el indicador tiene que estar 100 veces menos concentrado que el titulado. O sea, el indicador tiene que estar al menos 100 veces por abajo de la concentración de la especie que yo quiero analizar. Y aquí tengo una ventaja. Generalmente los indicadores ácido-base pintan mucho a concentraciones muy pequeñas. En otras palabras, yo no necesito agregar demasiado indicador para poder ver bien un cambio de color. De hecho, generalmente las concentraciones en las que ustedes van a tener a los indicadores en sus sistemas, pues está por ahí de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6 molar.
y aún así el cambio de color es muy intenso. Entonces, afortunadamente, por esa característica que tienen los indicadores ácido-base, no es muy común que yo cometa el error de estar teniendo una reacción paralela en la que también mi titulante se va a estar llevando al indicador en su forma ácida. Afortunadamente. Bueno, también aplica si estoy titulando una base. Pongan ustedes que ahora estoy titulando una base, el pH va a estar por aquí y entonces la especie que predomina del indicador pues va a ser la básica. Aquí yo vería mi solución azul. Pero si tengo mucho del indicador, puede ser que mi titulante ahora se desvíe para tratar de atacarlo a él. Y bueno, lo evito metiendo una concentración mucho más pequeña del indicador para que la concentración de la base principal sea lo suficientemente alta para que pues atraiga la atención, por llamarlo de algún modo, del titulante, y entre ellos dos se peleen y ya no le hagan nada al indicador. ¿Ok? Es muy práctico utilizar los indicadores para determinar el punto de equivalencia. El gran problema es, primero, pueden tener el error por exceso o el error por defecto, que eso va a ocasionar que sus cálculos cuantitativos no sean tan confiables. Segundo, ustedes de antemano tienen que saber qué es lo que están titulando, porque sabiendo qué es lo que están titulando, ustedes saben de antemano dónde está el pH del punto de equivalencia. Y acuérdense que es indispensable que yo sepa cuál es el pH del punto de equivalencia para que yo pueda escoger el pK del indicador adecuado. Si yo estoy tratando con una solución de una especie desconocida, no voy a poder elegir un indicador porque desconozco dónde va a estar el pH del punto de equivalencia. No puedo utilizar la estrategia de los indicadores. Entonces, cuando suceden estas cosas, o también cuando ustedes están trabajando con muestras que tienen color, por ejemplo, si quieren hacer un control de calidad del ácido fosfórico que está dentro de la Coca-Cola o de cualquier refresco de cola, normalmente se hace a través de una titulación. Pero el detalle es que no puedo utilizar un indicador porque no va a ser confiable, porque la coca es oscura. Entonces, en el momento en el que yo agregue el indicador, no voy a ver bien ningún color y tampoco voy a apreciar bien dónde está el cambio de color. Entonces, muestras que sean complejas y que estén coloridas, pues tampoco son factibles para utilizarse con indicadores. Entonces, en esos casos, no puedo acercarme a la opción del indicador, que les digo, experimentalmente pues es más amable, porque pues nada más al sistema le agrego unas gotitas del indicador a una concentración muy pequeñita, empiezo a hacer mi titulación y espero a ver el cambio de color. Y obviamente el cambio de color tiene que ser tenue, o sea, en el momento que ustedes vean que ya, por ejemplo en este caso de amarillo pasaron a verde, y un verde claro, entonces en ese momento tengo que detener la titulación, que ya no caigan más gotas de la bureta, y en ese momento en la bureta registro dónde está mi volumen de punto de equivalencia. Si me paso, que es cuando comúnmente se dice que se quema la solución, pues obviamente voy a ver que agregué 2-3 gotas más y la solución se puso de un color azul intenso, pues porque ya me pasé a toda esta zona que está aquí y pues voy a tener que repetir la titulación porque ya el volumen que me dé la bureta no es el volumen del punto final y no es el volumen del punto de equivalencia. Entonces, cuando tienen muestras complicadas o desconocidas, pues la opción es la titulación potenciométrica. Me voy por mi pHímetro, por mi electrodo de vidrio y con ellos trazo mi curva de titulación y con el método de Gram o el método de primera derivada o el de segunda derivada determino dónde está mi volumen de punto de equivalencia. Y así ya tendría yo este dato que es muy importante. Acuérdense que todo esto lo estamos haciendo para saber dónde está el volumen de punto de equivalencia, porque con él, que es el punto de neutralización, con él voy a poder hacer mi cuantificación. Otro dato importante que yo necesito es, como les comentaba en algún momento, conocer muy bien cuál es mi titulante. ¿Y qué significa conocerlo bien? Necesito saber exactamente la concentración del titulante que yo estoy utilizando, porque también de eso va a depender el éxito de mi cuantificación. Entonces, ya vimos
que determinar el volumen que me voy a gastar para llegar al punto de equivalencia es importante. Otro factor importante es la estandarización, que es la que me va a permitir determinar cuál es la concentración exacta del titulante que yo estoy utilizando. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, si yo hice muy bien mis cálculos para preparar mi solución de titulante, pues yo me voy al laboratorio, peso con mucho éxito mi reactivo, aforo perfectamente bien y ya tengo preparada mi solución. Entonces yo digo y yo aseguro que, por ejemplo, es 0.1 molar, ¿no? El problema es que muchos de los reactivos, por muy bien que yo trabaje en el laboratorio, puede ser que ya hayan cambiado con el tiempo. Hay, por ejemplo, reactivos, por ejemplo, hablando en específico en química ácido-base. Si ustedes quieren analizar un ácido, ya sea fuerte o débil, necesitan titularlo con hidróxidos, con una base fuerte, ¿sale? Y normalmente se hace con soluciones de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, acuérdense, se disocia por completo y les genera hidróxidos. Entonces yo voy, pido mi reactivo de hidróxido de sodio, lo peso exactamente bien, lo disuelvo perfectamente bien, sigo todas las recomendaciones para trabajar con el instrumental de precisión, pero nada más que hay un detalle. El hidróxido de sodio es higroscópico y tal vez ustedes lo han notado. Hay veces que incluso nos dan reactivos que han estado almacenados mucho tiempo y ya tienen hasta un charquito de agua, ya tienen ahí mucha agua acumulada y es notorio. Y aún así, cuando el reactivo no es tan viejo, cuando es relativamente nuevo, ustedes cuando toman las perlas de hidróxido de sodio se dan cuenta que se ven como aceitosas. Tienen una capa como de aceite arriba. Realmente no es aceite, es agua. Y eso es porque el reactivo es higroscópico, absorbe agua del medio ambiente. Cuando ustedes van a pesar a la balanza analítica, ustedes no solo están pesando hidróxido de sodio, están pesando una cantidad indeterminada de agua. Puede haber otros reactivos, por ejemplo, que se descompongan con el tiempo, entonces ya no va a ser 100% lo que ustedes estaban considerando, o la pureza que les dé el fabricante ya no va a aplicar porque ya tiene más impurezas ese reactivo. Puede ser que absorban, por ejemplo, el mismo hidróxido de sodio puede absorber CO2 de la atmósfera, y el CO2, cuando entra en contacto con un medio muy alcalino, lo que va a hacer es formarles carbonatos. Entonces se forman carbonatos, se forma una costra de carbonatos, tal vez ustedes también la han llegado a ver, algo que parece más blanco que el hidróxido de sodio, como una costrita, realmente son carbonatos. Y eso es otra especie química que podría estar contaminándome mi sistema, pero además pues es otra cosa que yo voy a estar pesando adicional al hidróxido de sodio. Entonces hay muchos asegúnes eh, que pueden afectar la concentración de mi titulante. Aunque yo haya trabajado perfectamente bien en el laboratorio y aunque haya hecho mis cálculos perfectamente bien, puede ser que yo tenga un error por estas situaciones que yo no puedo controlar. Entonces, lo que tengo que hacer es precisamente lo que les comentaba. Tengo que aplicar una estrategia que se llama estandarización. Este procedimiento me va a ayudar a saber cuál es la concentración exacta del titulante que yo voy a utilizar. Y para eso tengo que poner a competir mi solución de titulante contra otro químico, contra otro compuesto químico que les llamamos sustancias patrón. Esas sustancias patrón tienen ciertas características como las que están aquí, que por ejemplo son de alta pureza. Estamos hablando de que su peso equivalente es muy grande, o sea, son especies pesadas, es estable, ya sea sólido, cuando ustedes lo tienen almacenado en el laboratorio por mucho tiempo, es estable, y también lo es cuando está ya en solución. ¿Qué significa que sea estable? Pues que no va a absorber agua, que no va a reaccionar con otras especies con las que se puede encontrar ahí, no se va a oxidar, no va a absorber CO2, no va a cambiar sus características, vamos. Entonces, si yo peso 5 gramos de mi patrón, estoy seguro que son 5 gramos de esa especie química, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, con
el patrón, voy a comparar, como quien dice, voy a calar la solución de mi titulante, voy a compararla contra él y gracias a esta comparación yo voy a poder obtener la concentración real del titulante que voy a utilizar. Y en ese instante, cuando yo ya sé cuál es la concentración real de mi titulante, ya le puedo poner yo la etiqueta de patrón secundario. En ese momento ya tengo un patrón secundario que obtuve gracias a lo que es el patrón primario. ¿Cuáles son algunos de los estándares que se utilizan para poder determinar la concentración exacta de los titulantes? Bueno, si ustedes están trabajando con bases fuertes en las titulaciones, es decir, su base fuerte es su titulante, lo que va a estar en la bureta, entonces los patrones que normalmente se utilizan obviamente son especies ácidas para que haya una reacción ácido-base, ¿ok? Y los ácidos patrones que utilizan para calar su hidróxido de sodio son el ftalato ácido de potasio, que de hecho es el más común, pero también el ácido benzoico y el ácido oxálico. Entonces ustedes ponen a competir a su titulante con estas especies para poder determinar su concentración real. Ahora, si ustedes están analizando bases, si ustedes tienen bases en el Erlenmeyer, es su titulado, pues entonces lo que ustedes tienen que utilizar como titulante es un ácido, ¿sale? Y para que ustedes puedan estandarizar su ácido, tienen que utilizar estos patrones que están aquí, que son bases. Usas normalmente carbonato de sodio y carbonato de calcio. Estos son los patrones principales si quieren estandarizar un titulante básico o un titulante ácido. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona esto de la estandarización? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el laboratorio? Generalmente ustedes preparan la solución de su titulante con la información que tienen, con el reactivo que tienen. La preparan, ya está lista. Ahora, con esa solución llenan ustedes la bureta. Lo voy a pasar aquí a la imagen para que sea un poco más visual, ¿no? Entonces ponen aquí su titulante. Ya lo llenaron, ya llenaron su bureta. Ahora, aquí abajo, lo que ustedes van a poner como titulado es el patrón. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren estandarizar una solución de hidróxido de sodio. ¿Ok? Pongo el hidróxido de sodio aquí en la bureta. Aquí abajo voy a poner cierta cantidad de mi estándar. A mí se me ocurriría, por ejemplo, trabajar con el ftalato ácido de potasio. Yo sé que como es una sal de potasio, es un electrolito fuerte, se va a disociar por completo y realmente lo que va a reaccionar con los hidróxidos que vienen del hidróxido de sodio, acuérdense que aquí adentro el hidróxido de sodio ya se disoció por completo. Entonces realmente tengo iones sodio y los iones hidróxido, y los iones hidróxido son los que van a reaccionar acá abajo. Ahora, esos iones hidróxido van a reaccionar con el ion ftalato ácido y esa reacción es 1 a 1. Entonces me conviene porque la estequiometría se me hace muy sencilla. Por eso se me ocurre usar ftalato. Yo peso cierta cantidad del ftalato y les digo, como es un patrón primario, yo estoy seguro que esa masa que yo registré es 100% de ftalato. Lo pongo aquí y lo disuelvo con un poco de agua. Realmente no me importa tanto el volumen. Lo que me importa es saber exactamente la masa de ftalato que yo pesé y que puse aquí. Con esa masa, ustedes pueden determinar las moles del patrón que está aquí, las moles de ftalato. Espero que estén de acuerdo. Entonces yo sé exactamente cuántas moles de ftalato tengo aquí. Agrego un indicador, que en el caso de la reacción entre hidróxidos y ftalato es la fenolftaleína. La fenolftaleína, seguramente algunos la recuerdan, pasa de transparente, o sea, de incolora, a rosa como está aquí, pero pues no tiene que pasar este rosa mexicano, tiene que ser un rosa tenue, y en el momento en que ustedes alcanzan un rosa lo más tenue posible, ahí alcanzaron el punto final de la titulación, que acuérdense que yo considero que es el punto de equivalencia. Pero bueno, entonces aquí pongo mis moles de ftalato, yo las conozco perfectamente, empiezo a titular y con la ayuda del indicador veo dónde está mi volumen de punto de equivalencia. Entonces
ya lo tengo, ya tengo mi volumen de punto de equivalencia. Entonces, fíjense, como ya estoy en el punto de equivalencia y ya sé que mi estequiometría de la reacción de hidróxidos con el ftalato fue 1:1, pues entonces yo puedo decir que en el punto de equivalencia las moles del estándar o las moles del ftalato se igualaron con las moles que yo agregué de hidróxido, que en este caso son las moles que agregué del titulante. Entonces, moles de ftalato o moles del estándar iguales a moles de hidróxido o moles del titulante agregado. Ahora, las moles de estándar, ¿están ustedes de acuerdo que si yo las veo desde el punto de vista de la definición de concentración molar es pues la concentración, las moles entre el volumen de la solución? ¿Están ustedes de acuerdo? Pero, bueno, en este caso sería las moles del estándar son el volumen del estándar por la concentración del estándar, ¿sale? Así sería como yo obtendría normalmente las moles de estándar. Pero fíjense en esta igualdad que está aquí. Otra vez, moles del estándar es igual a moles agregadas del titulante. Eso es porque estoy en el punto de equivalencia, ¿ok? Ahora, lo que yo agregué que viene de la bureta, las moles que yo agregué, ¿cómo las puedo definir? Ah, bueno, pues las moles que yo agregué son la concentración molar del titulante que yo tenía en mi bureta por el volumen que yo agregué de lo que estaba en la bureta. Acuérdense que la concentración del titulante es igual a moles del titulante entre volumen del titulante. Si yo despejo las moles, me va a quedar volumen agregado por concentración del titulante. Y como se da esta igualdad, moles del estándar son iguales a moles del titulante agregados, pues entonces puedo decir que las moles del estándar son precisamente el volumen que agregué de titulante por la concentración del titulante que yo tenía en la bureta. Y entonces yo conozco las moles del estándar, esas las conozco perfecto. Con la ayuda del indicador sé dónde estuvo mi volumen de punto final, que es el volumen que agregué del titulante para llegar precisamente al punto de equivalencia. Acuérdense, considero que el punto final está en el punto de equivalencia. Y entonces, para saber la concentración real de titulante, despejo de aquí. Entonces mi concentración real de titulante va a ser moles del estándar entre el volumen que registré para el punto final, punto de equivalencia, y ya con esto yo puedo saber exactamente la concentración del titulante que yo estoy poniendo en la bureta. Espero que haya quedado claro. Acuérdense que toda esta equivalencia la puedo hacer justo porque yo sé que ya llegué al punto de equivalencia. O sea, en el momento en el que yo vi que cambió el color, ahí paro mi titulación, registro el volumen que me gasté, que es el volumen para llegar al punto final, el punto de vire de color, que es el punto de equivalencia, o yo considero que está cerca del punto de equivalencia, pero también tengo que acordarme que en el punto de equivalencia se cumple la neutralización estequiométrica, o sea, se igualan las moles. Igualo las moles de lo que yo tenía en el Erlenmeyer con las que yo agregué de lo que está en la bureta. Entonces, moles del estándar, que es el que estaba en el Erlenmeyer, se igualan con las moles que yo agregué de lo que cayó de la bureta. En el caso específico de mi ejemplo, serían moles de ftalato, que las conozco desde antes, son iguales a moles agregadas del titulante. Y yo sé que las moles que yo agregué del titulante las puedo conocer multiplicando el volumen agregado por la concentración del titulante. El volumen agregado lo conozco porque es el volumen para llegar al punto de vire de color, o punto final, o punto de equivalencia. Y las moles del estándar, pues las conozco perfectamente porque sé cuánto pesé del estándar desde el principio y como sé qué masa pesé, puedo saber exactamente cuántas moles tenía. Yo despejo de aquí la concentración del titulante y con esto puedo determinar exactamente qué concentración tengo. Y aquí ya yo estaría haciendo mi titulante un patrón secundario. ¿Ok? Espero que haya quedado clara
esta parte. Entonces fíjense, ya tengo las estrategias para poder saber experimentalmente dónde va a estar el volumen que yo me gasto para llegar al punto de equivalencia. Ya sea que use indicadores o ya sea que use el método potenciométrico con los métodos gráficos. ¿Ok? Ya sé también cómo puedo conocer la concentración exacta del titulante. Ya sé que puedo hacer, o más bien que tengo que hacer el procedimiento que se llama estandarización. Y la estandarización es una titulación previa en la que yo voy a poner en la bureta mi titulante y abajo en el Erlenmeyer yo voy a tener un indicador y además voy a tener cierta cantidad conocida del patrón. Si yo voy a titular, o más bien, si yo voy a estandarizar un titulante básico, entonces utilizo patrones ácidos. Si yo voy a titular un titulante ácido, pues entonces tengo que utilizar patrones básicos. Y con este procedimiento yo puedo encontrar la concentración exacta del titulante que yo estoy utilizando. Y bueno, ya con estos dos datos, pues yo ya puedo hacer cuantificación. De hecho, ya me regresaría yo aquí. Y ya con esto yo puedo hacer el análisis cuantitativo. Ya me voy a mi reacción principal. Mi reacción principal en este caso pues va a ser AX más BY. Vamos a suponer que las estequiometrías son 1 a 1 para hacerlo un poco más sencillo ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tienen X más Y que les da W y Z. ¿Ok? A, B, C y D valen 1. Entonces, en el punto de equivalencia se va a cumplir que las moles de Y, que acuérdense que Y es el titulante, o sea, lo que está en la bureta, se van a igualar con las moles de X. Lo que yo quiero cuantificar es X, es el titulado, es lo que está en el Erlenmeyer. Ahora, yo ya sé cuál es la concentración exacta de titulante porque yo ya estandaricé previamente esa solución. Entonces, sé exactamente la concentración de titulante. ¿Sabes? También con la ayuda del indicador o del método potenciométrico, puedo saber dónde estuvo mi volumen de punto de equivalencia. Entonces sé cuánto agregué del titulante para llegar a la neutralización. Entonces fíjense, tengo dos datos del titulante. Tengo su concentración molar exacta y tengo el volumen que agregué exacto para llegar al punto de equivalencia. Bueno, con esa concentración y ese volumen, yo puedo determinar las moles que agregué de titulante. Puedo determinar esta cantidad que está aquí. Y en el momento en el que yo puedo determinar las moles que agregué del titulante, fíjense que en el punto de equivalencia se cumple, que son las mismas moles que yo tenía en el Erlenmeyer. Y en ese instante ya pudieron ustedes cuantificar cuánto tenían del titulado en el Erlenmeyer, cuánto tenían de la muestra que estaba ahí en el Erlenmeyer. Ya puedo saber cuánto había. Ahora, obviamente aquí lo tengo en moles. Ya después, si lo necesito, pues ya puedo pasar de moles a masa para saber cuánto tenía ahí de la especie química. Y de eso se trata, a final de cuentas, un análisis cuantitativo. Entonces, en el laboratorio, resumiendo todo lo que hemos visto y para que se afiance el conocimiento, en el laboratorio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, quiero cuantificar una muestra. Si mi muestra es ácida, entonces la tengo que hacer reaccionar con una base fuerte. Entonces, en la bureta lo que yo voy a poner es una base fuerte que me produzca hidróxidos. Puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cualquier base fuerte. Si ustedes van a analizar una base, si ustedes quieren cuantificar una base, entonces tienen que hacerla reaccionar con un ácido fuerte. Ahora mi titulante va a ser un ácido fuerte. Cualquier ácido fuerte puede ser ácido clorhídrico, ácido perclórico, ácido nítrico, aunque generalmente se prefieren los ácidos de los halogenuros, porque bueno, ya ustedes después verán que el nítrico, el perclórico son ácidos muy fuertes que les generan protones, pero también son oxidantes fuertes, entonces eso puede hacer que ataquen desde otro punto de vista químico a la especie
a la muestra que ustedes están queriendo analizar o incluso al indicador. Por eso se utiliza el mejor ácido clorhídrico, bromhídrico. El más común es el ácido clorhídrico. Pero bueno, entonces la regla es, si quieren analizar un ácido, hay que titularlo con una base fuerte. Si quieren analizar una base, hay que titularla con un ácido fuerte. ¿Okay? Primer paso de la titulación en el laboratorio, estandarizar. No hay de otra. Hay que estandarizar. Tengo que escoger mi estándar. Si ustedes van a usar un titulante de base fuerte, bueno, pues entonces el patrón contra el que ustedes tienen que hacer la estandarización tiene que ser un ácido, un patrón ácido, como los que teníamos acá, ¿no? Talato, ácido benzoico u oxálico. Ahora, si ustedes quieren estandarizar un titulante ácido fuerte, pues entonces tienen que utilizar carbonato de sodio o carbonato de calcio, que son bases. Hago el procedimiento de estandarización y con él voy a saber la concentración exacta de mi titulante. Perfecto. Primer paso cumplido, ya tengo la concentración exacta del titulante. Segundo paso, tengo que analizar de acuerdo a mi muestra cómo voy a determinar el volumen